Vamos a meternos en los datos que nos pintan un panorama bastante revelador sobre quiénes son los verdaderos dueños del suelo argentino. Vamos a empezar con un número, un solo número que ya de por sí asusta. 5%. Así como lo escuchan. Según un informe científico reciente, ese es el porcentaje de todo el territorio argentino que ya no está en manos argentinas sino de extranjeros. Y para que nos demos una idea de qué significa ese 5%, no estamos hablando de un par de campos, son más de 13 millones de hectáreas. Pero a ver, para ponerlo en perspectiva, ¿qué tan grande es eso? Bueno, es simple, es el tamaño de Inglaterra. Sí, Inglaterra entera. Un país completo metido dentro de las fronteras de Argentina, pero en manos extranjeras. Y la pregunta es, ¿de dónde sale esta información? Ojo, no es una opinión. Viene de una investigación hecha por científicos argentinos que pusieron sobre la mesa una realidad que, parece, muchos prefieren no ver. El trabajo viene nada más y nada menos que del CONICET y de la UBA. Son estos investigadores los que nos dan un mapa interactivo, una herramienta concreta para entender qué está pasando con nuestro territorio. Ahora, acá viene lo más paradójico de todo esto. Porque, en teoría, existen leyes para que esto no pase. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Bueno, hagamos un breve repaso por la historia, que es bastante reveladora. Durante mucho tiempo, un decreto cuidaba las zonas de frontera. Pero bueno, llegaron los 90 y con la desregulación se abrió una puerta gigante a ventas pero muy polémicas. Seguro le suenan los casos de Joe Louis con Lago Escondido o las tierras de Benetton. Justamente como reacción a todo eso, en 2011 se sancionó la famosa Ley de Tierras. La idea era poner un freno y esta ley era muy clara. Se basaba en 4 pilares, 4 candados, digamos. Primero, un límite general. Los extranjeros no podían tener más del 15% del país. Segundo, un límite por nacionalidad, para que no se concentre todo en un solo país. Tercero, un tope por persona. Y el cuarto, que quizás es el más importante de todos, prohibido vender tierras con recursos estratégicos. Como lagos, ríos o acuíferos. Básicamente era un verdadero escudo para proteger la soberanía. Entonces, si teníamos este escudo, esta ley tan clara, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a la situación que nos mostraba el mapa del CONICET? Bueno, vamos a ver cómo, paso a paso, esas defensas se fueron desmantelando. Y acá se empieza a ver una falta de visión a largo plazo que es, como mínimo, preocupante. El primer golpe no fue directo. No se derogó la ley, sino que se la flexibilizó. Se encontró una vuelta. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, un decreto permitió que la tierra cambiara de manos a través de la venta de acciones de una empresa, sin que el Estado tuviera que dar el visto bueno previo. Fue básicamente encontrarle el agujero a la ley. Y por esa grieta se empezó a filtrar el control. Y después de esa flexibilización, vino el intento de demolición total. A fines de 2023, con la llegada de Javier Milei al gobierno, directamente se ordenó la derogación completa de la ley de tierras a través de un decreto de necesidad y urgencia, o sea, sin debate en el Congreso. El objetivo era clarísimo, sacar de un plumazo todas, absolutamente todas, las restricciones. Pero, a pesar de todo esto, el promedio nacional de extranjerización es del 5%, o sea, que está por debajo del 15% que marcaba la ley. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, la verdadera historia aparece cuando le ponemos la lupa al mapa. Claro, muchas veces el argumento oficial se agarra de ese promedio nacional del 5%. No estamos tan mal, no llegamos al límite. Pero ¿de verdad ese número nos cuenta lo que está pasando? La respuesta, y esto es lo importante, es que no, para nada. Y acá está el punto central de todo. Ese promedio nacional es un espejismo, una ilusión. La realidad es que ya hay 36 departamentos en el país que superan el límite legal del 15%. Y en algunos casos es escandaloso. Miren, en Lácar en Neuquén, o en Molinos y San Carlos en Salta, más del 50% del territorio está en manos extranjeras. Y claro, no es casualidad, son justo las zonas ricas en agua, en minerales, en recursos estratégicos. Bien, ¿y quiénes son estos dueños? Si miramos de dónde vienen, el ranking lo lideran, y por lejos, los ciudadanos de Estados Unidos, que tienen casi 3 millones de hectáreas. Después le siguen los italianos y los españoles. Para que dimensionemos esto, solo lo que tienen los estadounidenses es más grande que toda la provincia de Tucumán. Repito, una superficie más grande que Tucumán. Esto no es un dato de color, es un dato duro sobre la soberanía del país. Pero claro, este intento de borrar la ley de un plumazo no quedó ahí.
Hubo una reacción y la discusión se trasladó a los tribunales en una batalla legal que está en pleno desarrollo. Fueron los excombatientes de Malvinas, del CECIM, quienes fueron a la justicia. ¿Su argumento? La defensa de la soberanía nacional. Y lo lograron. Consiguieron una medida cautelar que, por ahora, frenó la derogación. ¿Qué significa esto? Que hoy, gracias a ellos, la Ley de Tierras de 2011 sigue vigente. Al menos, por ahora. Y esta pelea en la justicia no pasa en el aire. Hay quienes ven un patrón, una conexión preocupante entre esta desregulación y, por ejemplo, los incendios terribles que vimos en la Patagonia. Hay una lógica que algunos ya bautizaron como destruir para vender. La idea de este manual sería más o menos así. Paso 1. Eliminar la ley que protege la tierra, para que se pueda vender fácil. Paso 2. Desfinanciar los organismos que combaten incendios. Paso 3. Una vez que el fuego arrasó todo, se eliminan las leyes que prohíben construir o producir en esas zonas quemadas. Y el paso final, el 4, es abrir esa tierra limpia a grandes negocios, como la minería o proyectos inmobiliarios. Es un círculo perfecto para convertir un desastre ambiental en una oportunidad de negocio. Al final, queda claro que esta discusión no es solo sobre un papel o sobre un título de propiedad. La pregunta de fondo es otra, y es mucho más grande: ¿quién toma las decisiones sobre el futuro de Argentina? Porque esto no pasa solo en Argentina. Pasa en un mundo donde hay una competencia feroz por los recursos estratégicos como el agua, el litio y los alimentos. Y las grandes potencias están en esa carrera para asegurarse el acceso a esos recursos, sobre todo en nuestra región, en América Latina. Entonces, desarmar estas leyes y estas protecciones es en la práctica ceder el control. Es dejar que otros decidan sobre nuestro propio desarrollo. Y así volvemos al principio. ¿Quién va a decidir sobre el agua que tomamos, sobre los alimentos que comemos o la energía que producimos, si el suelo, la tierra, ya no nos pertenece? De la respuesta a esa pregunta depende ni más ni menos qué va a significar la palabra soberanía para Argentina en este siglo.